Vamos de inmediato entonces a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 16 y versículo número 13. Evangelio según San Mateo, capítulo número 16 y versículo número 13. Vamos a continuar con la serie de estudios que estamos haciendo sobre verdades irrefutables acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que vamos a exponer en el día de hoy dice así: Jesucristo es el fundamento de su iglesia. Jesucristo es el fundamento de su iglesia. Y dice así la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón a Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición a nuestro Señor. Padre nuestro, estamos más que gozosos y regocijados por saber, oh Dios, que estamos ante tu presencia. Tú nos dices en tu palabra que cuando estén dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Padre, queremos más que todo glorificar tu nombre en este tiempo en el cual tomamos de tu palabra, y queremos exaltar la persona de Cristo Jesús, tu Hijo amado, el que fue entregado por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Sabemos, Señor, que el Evangelio consiste en esa obra que Él hizo al venir y hacerse hombre, al ir a la cruz del Calvario, resucitar al tercer día y hoy recibir la exaltación que como hijo tuyo y el tu Señor le glorificas. Padre, gracias por la bendición que tenemos al tomar de tu palabra, de poder, Señor, conocer a través de tu palabra estas maravillosas enseñanzas que nos hacen entender quién es el Hijo de Dios. Bendícenos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es un pasaje sumamente importante de la palabra de Dios. Es un pasaje que ha sido ciertamente muy mal utilizado a través de los años, y principalmente en aquellas personas religiosas que ponen su vista en hombres y no en el Dios de los cielos, como establece la palabra de nuestro Dios. Este pasaje ha sido base para muchas fábulas acerca de quién es el fundamento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces hemos oído que la iglesia de Cristo está fundamentada en el apóstol Pedro. Y de hecho, a través de la historia conocemos la religión católica, que principalmente ha establecido inclusive que el apóstol Pedro fue declarado el primer papa, o sea, el vicario o el representante de Cristo aquí en la tierra. Cuando la palabra de Dios es clara y precisa y nos enseña que la palabra vicario significa representante de. Y cuando el Señor Jesucristo le habla a los discípulos en ese tiempo íntimo que tuvo con ellos, y lo puede leer desde el capítulo número 13 hasta el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, encontramos allí en el capítulo 16 cuando el Señor le dice a los discípulos
es necesario que yo me vaya, pero vendrá el Consolador, y estará en vosotros, dice la Sagrada Escritura. Él es el que ha de tomar de lo mío y os lo hará saber, dice la palabra de Dios. Entonces es claro y preciso que el único representante que nuestro Señor Jesucristo tiene aquí en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios. Y en el día de hoy vamos a entender esta verdad irrefutable acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo como aquel fundamento único sobre el cual está edificada la iglesia que le pertenece solamente a Él. En esta porción de la palabra nosotros vemos que el Señor Jesucristo durante tuvo el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, se enfrentó igualmente a muchos opositores. Así como todavía hoy la iglesia de Cristo es atacada por muchos opositores, así nosotros vemos que el Señor Jesucristo fue atacado principalmente por los fariseos. Ahí en el capítulo número 16, desde el primer versículo, se nos narra y se nos presenta allí un encuentro del Señor con estos fariseos que querían saber si Cristo era ciertamente el Hijo de Dios, si Cristo era aquel Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Y comenzaron a hacer cuestionamientos al Señor y a pedirle señales. Y si usted lee el capítulo 16, versículo número 2 en adelante, dice el Señor a responderles: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tienen arreboles el cielo nublado. Le dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación, dice, mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándole se fue. Esta era una gente dura de corazón. Eran personas que no le interesaban a saber la verdad, no tenían amor a la verdad. Y ellos, como vemos aquí, se llevaban hasta de lo que eran las inclemencias del tiempo para profetizar o decir lo que iba a ocurrir. Eso me recuerda a mí un letrero que había en Bolivia, de cómo los indígenas sabían qué ocurriría en las inclemencias del tiempo. Y había un letrero, ¿verdad?, que decía lo siguiente, con una piedra colgante, una roca colgante bien grande. Y decía, si la roca está seca es porque no ha llovido. Si la roca está mojada es porque ha llovido. Si la roca se mueve es porque hay viento. Si la roca brinca es porque hay un temblor de tierra. Si la roca no está, oiga que hay un tremendo huracán. Y esta gente, al igual que estos indígenas, sabían muchas cosas, pero sabían lo que les interesaba saber y no lo que ciertamente su alma y su corazón necesitaba conocer. Y nosotros vemos en esa porción de la palabra la manera en que ellos se enfrentan a nuestro Señor. Y el Señor les dice allí: ¿ustedes quieren señales? Pues miren, lean lo que dice la Biblia, que así como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre tendrá que pasar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra y luego resucitar. Y allí ustedes sabrán si yo soy el Hijo de Dios. Pero todavía más, la palabra del Señor nos muestra aquí cómo ellos afectaron ciertamente el corazón de los discípulos. Y vemos aquí la manera en que el Señor comienza a cuestionar a los discípulos cuando ellos tenían entendido tantas cosas que habían oído acerca de quién era Jesús. Y vemos en este pasaje de la palabra cuando el Señor hace el cuestionamiento.
¿quién dicen los hombres ahora a sus discípulos que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías o algunos de los profetas. Y el Señor ahí los enfrenta a ellos. ¿Y quién ciertamente dice aquí la palabra de Dios? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Yo quiero que ustedes me digan qué es lo que ustedes piensan de mí. Ustedes han visto todo lo que ha acontecido hasta este momento de la historia. Ustedes han conocido de dónde yo he venido. Yo les he revelado todo lo que les he revelado. Ahora yo quiero que ustedes me digan quiénes dicen ustedes que soy yo. Y vemos aquí que el impetuoso Pedro, un personaje bien característico de la palabra de Dios, precisamente por su forma de ser, dice aquí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración que el mismo Señor cataloga como algo grandioso y le llama a Pedro bienaventurado, feliz. Dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el Señor aquí hace una tremenda declaración para que nosotros entendamos sobre quién ciertamente está fundada su iglesia. Para que nosotros entendamos cuál es el fundamento de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver tres verdades aquí en esta mañana, en la oportunidad que tenemos de tomar este pasaje de la Escritura para edificación de nuestras almas y salvación a aquel que no ha creído todavía en Cristo Jesús. Y lo primero que nosotros vemos aquí en la palabra de Dios es de esa declaración que hace el Señor Jesucristo sobre esta roca. Nos hace entender el tremendo cimiento, el poderoso cimiento que nosotros como iglesia tenemos para sostener nuestra fe. La Biblia nos dice que nuestra fe está cimentada sobre la verdad de Dios. ¿Quién es la verdad de Dios? Ahí lo vemos. El Señor mismo declaró en Juan capítulo 14 y verso número 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad que nosotros necesitamos conocer para poder ser parte de la iglesia de nuestro Señor y tener salvación y vida eterna y seguridad de poder entrar en el reino de los cielos. Su iglesia, como vemos aquí, es un edificio espiritual. Aquellos que tenemos la profesión relacionada con la construcción, sea arquitecto, sea ingeniero, sea constructor, sea lo que sea, que tenga que ver con la construcción, sabe lo importante que es el cimiento. Un cimiento no puede ser débil. De hecho, cuando el Señor da ese maravilloso sermón del monte, en ese capítulo 5 hasta el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, nosotros vemos allí cuando el Señor termina con una tremenda enseñanza. Y dice allí claramente la diferencia que hay entre un fundamento seguro y un fundamento débil. Y el Señor dice: el que hace mi palabra es como aquel que edifica sobre la roca y no sobre la arena. Porque cuando vienen los ríos y vienen los vientos y viene el agua, dice allí la palabra, da contra aquella casa, y si está sobre la roca va a permanecer. Pero si da contra la arena, va a destruir esa edificación. Y nuestra fe tiene que estar fundada sobre la roca de nuestra salvación.
Muchos errores se han entretejido sobre este pasaje y sobre esta expresión que declaró allí nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dijo muy claramente, y lo vemos en el pasaje del versículo 18, cuando Él dice: yo edificaré mi iglesia. No está hablando de una iglesia de fulano, de sutano, o de tal religión, o de tal filosofía. No, es sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Lo que ha dejado claro, muy claro, establecido, que su iglesia debe estar fundamentada sobre su persona, sobre la persona de Cristo. Cuando usted va a una iglesia y no le hablan de Cristo, o le hablan de cualquier otra cosa además de Cristo, mire, esa iglesia no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, y lo vemos en la palabra de Dios, está basada en su verdad y va a hablar de lo que fue la encarnación del Hijo de Dios, va a hablar de lo que fue la muerte del Hijo de Dios, va a hablar de la resurrección del Hijo de Dios y va a hablar de la exaltación y gloria del Hijo de Dios. Amén. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Yo edificaré mi iglesia. Esa iglesia tiene que ser una iglesia cristocéntrica. Tiene que ser una iglesia basada en la persona única de nuestro Señor Jesucristo. Es la iglesia que está conformada por un cuerpo, quien tiene como cabeza precisamente al Señor Jesucristo. Vamos a Colosenses capítulo 1 y verso 18. Colosenses capítulo 1 y verso número 18 nos dice allí la palabra de Dios. Colosenses capítulo número 1 y verso número 18. Note lo que dice la escritura. Vamos a leer desde el 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Oiga, ahí está establecido que la iglesia de Cristo, la cual Él ha edificado, tiene que obedecer a esa cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Abra su Biblia en Efesios capítulo 1 y verso número 22. Capítulo número 1 de Efesios y versículo número 22. Note lo que dice allí la palabra del Señor. Hablando de la persona de Cristo, dice aquí la palabra de Dios: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es, ¿qué dice ahí? Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es suficiente. Él es la plenitud de Dios. Él lo llena todo en todo. Dice allí la palabra de nuestro Señor. Usted no necesita nada, solamente a Cristo Jesús. Por eso Él dijo: yo soy el pan de vida. El que me come no tendrá hambre y sed jamás. Nunca más tendrás necesidad de otra cosa cuando tú tienes un encuentro personal con la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ciertamente su iglesia está satisfecha en Él. Su iglesia está edificada sobre Él, que es la verdad para salvación. Todavía más, comparado con un edificio, como se compara la iglesia aquí, vemos 1 Corintios capítulo número 3. Primera a los Corintios capítulo número 3. Vea lo que dice allí la palabra de Dios. Mire qué interesante. Capítulo 3, hablando de la edificación de la iglesia, dice que nosotros somos como colaboradores de Dios. Como colaboradores de Dios en esa iglesia.
Dice, de manera que yo, capítulo 3, verso 1, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Estamos hablando a una iglesia, o el Señor le está hablando a una iglesia a través del apóstol Pablo, que tenía muchos cuestionamientos. Una iglesia en la cual había muchas divisiones y se llamaban iglesia de Cristo. Y dice allí la palabra de Dios, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolos regó, pero ¿qué dice allí? El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia de Dios, de la iglesia verdadera. Si la iglesia está fundamentada en otra cosa que no es Jesucristo, o en alguien más que añade a Jesucristo, es una iglesia falsa. La iglesia de Cristo está solamente edificada sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual esa iglesia tiene un único dueño. Él dice, yo edificaré, ¿qué dice ahí? La iglesia. Él dice, mi iglesia. La iglesia no es suya, la iglesia no es suya, ni la iglesia no es suya. Yo oigo por ahí que dice, no, la iglesia de Mayén, la iglesia de Dacuña, la iglesia de Arocha, la iglesia de Piper, la iglesia de... Oye, ¿quién ha dicho que los pastores son los dueños de las iglesias? Eso es como cuando usted dice de que yo voy para la iglesia hoy. No, usted va para el templo hoy, porque si la iglesia no está dentro del templo, entonces usted no va a ver la iglesia. La iglesia es un edificio espiritual. Está conformada por el cuerpo de Cristo, que somos los creyentes, en los cuales mora el Espíritu Santo de Dios. Son aquellos que obedecen a esa cabeza que es Cristo Jesús, como establece la Escritura. Pero eso no solamente ocurre en este tiempo. Si usted abre su Biblia en Primera de Juan, abra su Biblia allí. En los versículos 9 y 10, porque Tercera de Juan solamente tiene un solo capítulo. Versículo 9 y 10 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, aquí había uno que se creía dueño de la iglesia, dice, Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibes, y por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Oiga, ese era un dictador. Ese era un tipo que se había hecho dueño de la iglesia allí, a la cual escribe el apóstol Juan y declara lo que había que hacer con ese tipo. Esa no era una iglesia de Cristo. Quiero hacer una aclaración. Bíblicamente hablando, sabemos que hay dos conceptos con respecto a la iglesia: lo que es la iglesia universal, que es el conjunto, ¿verdad?, de creyentes que existen y ha existido y existirá en todo el mundo, aquellos que se convierten a Cristo Jesús y tienen al Señor Jesucristo como Señor y único Salvador. Y estamos hablando también del segundo concepto del cual habla la Biblia, que es la iglesia local.
O sea, una parte de ese cuerpo de Cristo que se congrega en una localidad. Pues en esa localidad a donde estaba Diótrefes, él se entendía como el dueño de la iglesia. Él entendía que él podía recibir o rechazar a los que le caían bien o los que no le caían bien. Cuando la Biblia nos enseña que la iglesia es soberana y que la única que puede tomar decisiones a través de la Sagrada Escritura es la iglesia de nuestro Señor y no una persona. Ahí lo vemos claramente. Somos edificio de Dios. Tenemos un único dueño, como enseña la palabra del Señor. Somos labranza de Dios y somos edificados por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el texto, esa iglesia tiene un único fundamento, y ese fundamento es la roca de salvación, y es la persona de Cristo Jesús. En Mateo capítulo 7 ya he citado, desde el verso 24 al verso número 29, la diferencia que el Señor establece de un edificio que se construye sobre la roca y sobre un edificio que se construye sobre la arena. Y la palabra del Señor nos enseña claramente allí que el apóstol Pedro había hecho una tremenda declaración acerca no de su persona, sino de la persona de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad, sobre esa realidad, sobre el cumplimiento de esa bendición, él iba a edificar su iglesia. De hecho, desde el Antiguo Testamento se había establecido esa verdad acerca de la persona de nuestro Dios. Si usted abre su Biblia en Deuteronomio capítulo 32 y versículo número 3 al versículo 4, usted ve lo que dice allí la palabra de Dios. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Es justo y recto. Y ahí vemos en la palabra de Dios que cuando se habla de roca, cuando se habla de salvación, cuando se habla de perfección, se está refiriendo a la persona de Dios. En 2 de Samuel capítulo número 22 y versículo número 2, el profeta Samuel también hace esta declaración. Digo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación. Dice, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Si tú al momento de partir de esta tierra no tienes tu fe fundamentada sobre la persona de Cristo y sobre la verdad de nuestro Señor Jesucristo, oiga, tú no puedes de ninguna manera llegar a la presencia de nuestro Dios, porque Él es el único, dice allí la palabra, en el cual tú puedes fundamentar tu fe. El Salmo 89 y versículo 26 agrega de igual manera en el Antiguo Testamento: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y la roca de mi salvación. Él es el único fundamento que tiene su iglesia. Y a través de las epístolas del Nuevo Testamento, nosotros también encontramos esa misma verdad. Y esa misma verdad que era atribuida a la persona de Dios, ahora es atribuida a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Gálatas capítulo 2, verso 9. Gálatas capítulo número 2 y verso número 9. Vea lo que dice allí la palabra de nuestro Señor. El apóstol Pablo está hablándole a los Gálatas acerca de su ministerio. Está diciendo allí en Gálatas capítulo número 2 que el apóstol Pedro fue
el apóstol para la circuncisión y que él era el llamado a los gentiles. En el versículo número 8 dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, a Cefas, hablando de Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, dice la palabra de Dios, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidiésemos que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y vemos allí que el Señor estableció claramente en su palabra quiénes habían de predicar el evangelio y sobre quién estaría el evangelio de nuestro Dios fundamentado, tanto en los judíos como también, dice la palabra de Dios, entre los gentiles. De igual manera, en 1 Corintios capítulo número 10 y verso número 4 se le declaraba esta gran verdad. 1 Corintios capítulo número 10 y versículo número 4. Haciendo alusión del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dice allí, hablando de la amonestación contra la idolatría, dice: porque no quiero, desde el verso 1, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y note esto: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de qué? De la roca espiritual que los seguía. ¿Y qué dice ahí? Y la roca era Cristo. ¿Cómo puede algún ser humano decir que otro es la roca? Que Pedro es la roca, que fulano es la roca, que hay otro fundamento que no sea nuestro Señor Jesucristo, cuando ahí dice claramente la palabra de Dios: y la roca era Cristo. Y vemos esa verdad a través de toda la palabra de nuestro Dios. Ahora el mismo Pedro, si Pedro se levanta de entre los muertos y se entera de lo que han hecho con su persona, yo creo que ahí mismo le da un infarto y se muere. Oiga lo que dice el mismo apóstol Pedro, al cual le adjudican que es el fundamento de la iglesia en esta tierra. Note 1 de Pedro capítulo 2 versos 6 al 8. Eso no lo escribí yo, lo escribió el apóstol Pedro. Y note lo que dice la palabra de Dios: por lo cual también contiene la escritura. Y se está refiriendo al Antiguo Testamento, y se está refiriendo a la palabra de Dios. He aquí, yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, lo que creéis, él es precioso, hablando de Cristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. ¿Y qué dice ahí? Y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados. Y vemos en la palabra de Dios que Cristo es declarado aquí por el apóstol Pedro como esa piedra que los edificadores habían desechado. Yo no sé si usted tiene idea de lo que se está hablando aquí. En la época en la cual los apóstoles escribían o estaban escribiendo el Nuevo Testamento, la construcción es muy diferente a la de ahora. Ahora usted llama a bloque aguayo, a bloque no sé qué,
le mandan unos bloques prefabricados, usted no tiene que coger ningún bloque especial, usted le mete una varilla por dentro cada 80 centímetros, le echa cemento ahí, después le pone una viga, le pone acero. Eso no existía en esa época. En esa época lo único que existía era piedra, nada más. Y si usted tiene internet, busque en Google, ¿verdad? Eso es lo mejor de América Latina y lo mejor del mundo. Usted busca en Google, usted le pone la piedra del ángulo. Porque ellos comenzaban a hacer, si iban a hacer una edificación, ¿verdad? Generalmente o únicamente hacían edificaciones cuadradas, a menos que no fuera, ¿verdad?, un coliseo o un anfiteatro. Iban a hacer una construcción y tiraban la línea horizontal. Y cuando iban a tirar la línea vertical o la que hacía el ángulo, ellos tenían que labrar, aparte de que todas esas piedras eran labradas como si fueran bloques, tenían que labrar una piedra especial, una piedra monolítica que tomara la dirección de horizontal y la dirección vertical del ángulo recto que se formaba en una esquina. Y dice allí la palabra que esa era la piedra más importante de la edificación. ¿Por qué? Porque cuando venía un terremoto, cuando venía algo, esa era la piedra que sustentaba toda la construcción. Y dice allí la palabra, esa piedra que es la más importante es Cristo Jesús. Y fue la que, siendo la más importante, los edificadores, que se supone que eran los fariseos y sacerdotes y religiosos del tiempo de Cristo, desecharon esa piedra. ¿Y a quién escogieron? A Barrabás. Y después de la historia, ¿a quién han escogido? Al apóstol Pedro, a José Smith, al Papa no sé qué, al santo no sé cuánto. La única piedra, la piedra más importante, la piedra del ángulo, la roca que hace caer, dice aquí la escritura, la piedra que le sirvió a ellos hasta de tropiezo, es Jesucristo. No hay otro, dice allí la palabra de Dios, sobre la cual es edificada o será edificada la iglesia. Pero también Jesucristo hizo otra declaración. No solamente Él sería el fundamento único de su iglesia, sino que su iglesia tendría un enemigo particular. Recuerde lo que dijo el Señor Jesucristo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y después dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Su iglesia va a tener un tremendo enemigo. La iglesia de Cristo tendrá un constante enemigo, dice la palabra de Dios. Y ese enemigo es el Hades, el lugar de los muertos, a donde están las personas que no han creído en Cristo Jesús, a donde gobierna Satanás, dice la escritura. Efesios capítulo número 6 y versículo número 12. Mire muy claramente y de una manera bien cruda, dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. El diablo existe y los demonios también. Y esos seres malignos, esos seres condenados por Dios por su pecado, dice la palabra del Señor allí, están organizados al punto tal que la gente piensa que Satanás es omnipresente. Y eso está en la Biblia. Y muchas veces hasta los creyentes se dejan manejar por Satanás. Y aun cuando Satanás no puede poseer a un creyente, porque dice la palabra de Dios que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, y que nadie puede ponerle la mano a un hijo de Dios, muchas veces en nuestra carnalidad nos dejamos usar por esos principados y esas potestades
haciendo lo que no debemos de hacer, que es ir en contra de la iglesia. ¿Usted sabe quién es la iglesia? De acuerdo a la Biblia. ¿Quién es la iglesia de acuerdo a la Biblia? La esposa de Cristo. Tenga cuidado lo que usted hace o dice o piensa de la esposa de Cristo. Usted, ¿cómo se siente si le criticasen a su esposa? Si dijesen algo incorrecto de su esposa. ¿Ah? ¿Cómo usted se sentiría? Tenga cuidado con lo que usted dice de la esposa de Cristo. Dice la palabra del Señor aquí muy claramente, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, que está día y noche acusando a los hermanos y hablando mal de la iglesia de Cristo. Abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 12 y verso 10. Apocalipsis capítulo 2 y verso 10. Lo que yo estoy diciendo aquí no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Como decía el doctor Carballosa siempre, eso siempre ha estado ahí. Eso siempre ha estado ahí. Y si usted no lo había visto, véalo en este momento. Dice allí claramente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Día y noche. La Biblia dice: en vez de usted maldecir, bendiga. Bendiga hasta a sus enemigos, pero bendígalo. Y mucho más a la iglesia de Cristo. No hable mal de los hermanos. No hable mal de la iglesia de Cristo. No hable mal de aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, porque esa es una labor de Satanás. La iglesia de Cristo ha sido limpiada por su sangre. Y Satanás está en esta labor día y noche. Fulano de tal, y ese que tú crees, miren lo que él está, miren lo que está ahora. El pastor está predicando y miren lo que él está ahora. Miren lo que él está pensando. Ay, mi madre, miren lo que él está pensando. Miren lo que está haciendo. Y cuando salga de aquí, pastor, usted no sabe cuál es la bendición de nosotros los creyentes. Que el Señor Jesucristo tomó el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, de la cual Satanás se ufanaba de estrujársela delante de todos y cada uno de nosotros, y la clavó en la cruz y la exhibió ante todo principado y potestad, dice allí la Biblia. O sea que cuando Satanás te acusa a ti, cristiano, o me acusa a mí, ahí está Cristo Jesús defendiéndonos, porque Él murió por nuestros pecados. Y nosotros nos arrepentimos de esos pecados y le pedimos perdón al Señor. Pero Satanás está todo el tiempo, vemos ahí, la iglesia de Cristo está permanentemente atacada por el maligno. Oiga el consejo del apóstol Pablo a los ancianos de Mileto. Hechos capítulo número 20 y versículo 28 al versículo 31. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a los ancianos de Mileto, a todos los pastores que estaban reunidos allí. Por tanto, hermanos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, oiga esto, que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos.
Por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Como dice el apóstol Pablo aquí, así como Satanás está de noche y de día acusando a los hermanos delante de Dios, así de noche y de día estoy yo aquí con lágrimas amonestando a cada uno. No le hagamos juego al diablo. No permitamos que nadie nos aleje de la sincera fidelidad a Jesucristo. No permita que alguien le hable mal de la iglesia de Cristo. No le permita que alguien le hable mal de un hermano de la iglesia de Cristo, de un pastor de la iglesia de Cristo, de un siervo de la iglesia de Cristo, de un diácono de la iglesia de Cristo. Porque si alguien está haciendo algo malo, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Y usted lo sabe. Aplicar Mateo 18. Y ir a donde ese hermano, solo, estando usted y él solo, y hablar con ese hermano. Y si no te oye, ¿qué dice la Biblia? Toma contigo 2 o 3 para que sean testigos y ve en amor y amoneste a este hermano. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6 verso 1? Si alguno es encontrado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, acábenlo a rabazo. Vosotros que sois espirituales, dice el apóstol Pablo, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Porque como dice la palabra, ¿quién es aquel? ¿Quién es aquel que nunca peque? ¿Quién es aquel que nunca haga mal y nunca peque? Dice la Escritura. Todos, aun el que se cree que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra de nuestro Dios. 2 Corintios capítulo 11 y verso 13, dice allí la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo de muchos falsos hermanos que había dentro de la iglesia, dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, dice él, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y hoy lo estamos viendo, ¿verdad? En el mundo llamado cristiano, en el mundo llamado evangélico, lo estamos viendo. La cantidad de falsos apóstoles, la cantidad de falsos maestros, la cantidad de hombres que están predicando un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino es el mal llamado evangelio de la prosperidad. La palabra de Dios nos dice: la iglesia de Cristo permanecerá atacada por el maligno. La iglesia de Cristo tiene que permanecer entonces velando, orando y apegada a la palabra de Dios. Oiga, la iglesia de Cristo tiene que permanecer velando, orando y apegada a la palabra de Dios. ¿Por qué insistimos aquí? Hermano, venga a estudiar la Biblia. Si usted come una vez a la semana, no, sería una buena dieta para que usted se ponga fitness. Una vez a la semana usted come. El cristiano trata de alimentarse lo más que pueda. Trata de fortalecerse lo más que pueda. Trata de tomar la armadura de Dios lo más que pueda. Por eso tenemos un instituto bíblico los miércoles para los creyentes. Por eso predicamos la palabra de Dios como la predicamos. Por eso esta tarde tenemos la predicación de la palabra de Dios como la predicamos. Por eso el sábado los jóvenes tienen palabra de Dios para que también se fortalezcan y sean edificados. Y si pudiéramos reunirnos todos los días, todavía estuviésemos más alimentados. ¿Usted no ve lo que dice la palabra de los primeros cristianos? Y todos los días se reunían por las casas y aprendían de la palabra. Y compartían todo en común. Y dice la Biblia que partían el pan y se ocupaban de las oraciones. Por eso la iglesia primitiva fue una iglesia tan fuerte espiritualmente.
Y el apóstol Pablo, cuando escribe la palabra de Dios, dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Oiga, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ya Cristo puso el fundamento. Los apóstoles comenzaron a edificar. Nosotros, dice allí la palabra, tenemos que sobreedificar sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. ¿Para qué? Dice la palabra: para que tengamos herencia con todos los santificados, para que seamos bendecidos con todos los santificados. Oiga lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo cuando se está despidiendo de su hijo en la fe. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Ahí hay un porqué. Ahí hay un porqué. Dice allí la palabra: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Usted ha visto a esos televangelistas que hay ahora? Que en vez de coger la Biblia y predicar la Biblia, comienzan a hacer un show en medio del púlpito. Usted va a ver, mire, aquí hay una pared. ¿Usted lo ha visto eso? Ven caminando, ven miembro, ven caminando. Y el miembro se da contra la pared y se cae, porque hay una pared, la puso el predicador. ¿Y en qué edifica eso? ¿Usted se edifica con eso? De que aquí hay una pared. Yo digo que hay una pared, y hay una pared, y usted tiene que ver una pared, y cuando usted se traya contra la pared, usted se cae. ¿Eso edifica? Usted va a la iglesia y comienza la música, y usted comienza a bailar por toda la iglesia y a tirarse en medio del púlpito, y allí por los pasillos, y allí por las entradas. ¿En qué edifica eso? ¿Usted ha visto eso en la Biblia? ¿Usted ha visto eso en la Biblia? La única doctrina que tenemos es la palabra de Dios. Y lo único que debemos aceptar es lo que dice la palabra santa de Dios. Si no, usted no está en la verdad. Porque eso es lo único que rige al creyente. La única regla de fe y práctica que tiene un creyente es la palabra santa de Dios. Si a mí tú no vienes hablándome de la palabra de Dios y me enseña que lo dice la palabra de Dios, yo no lo creo. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:19. Oiga lo que él dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahí está el consejo. Ahí está el consejo. Si tú me lo buscas por la palabra de Dios, estamos de acuerdo. Si tú no me puedes enseñar que eso tiene un fundamento en la palabra de Dios, que es Jesucristo, entonces no puedo estar de acuerdo contigo. Aunque, pero qué bonito, pero es que eso se ve bonito. Pero que eso tú sabes, uno sale tan alegre. Así se van a ir para el infierno, alegres. Porque no tienen el fundamento puesto en lo que es su fe.
porque no ponen su fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la tercera verdad que dijo Jesús? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué más dice? Nosotros nunca podremos ser arrebatados de las manos del Señor. El infierno, los demonios no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Podremos ser atacados, podremos ser perseguidos, podremos ser torturados, podremos ser matados o asesinados, como están haciendo en muchos lugares hoy día en el mundo. Pero las puertas del Hades no volverán a ver un cristiano. ¿Usted sabe que el Hades era el lugar de los muertos? ¿O es el lugar de los muertos? Es el lugar a donde hoy reina Satanás. Usted sabe que el Hades estaba dividido en dos lugares. Si no, le hace Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro. Y usted sabe que en un lugar del Hades estaban los muertos sin Cristo, y que del otro lugar del Hades estaban los muertos del Antiguo Testamento que esperaban en Cristo. Usted sabe que cuando Cristo resucitó, bajó a las profundidades del Hades y tomó la cautividad cautiva, valga la redundancia, y la llevó a los cielos. ¿Usted sabe eso? Y que nadie que cree en Cristo está en el Hades, está en la presencia de Dios. ¿O no dijo el apóstol Pablo: quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor? Y vemos eso en la palabra de Dios. La iglesia de Cristo, vemos en este pasaje de la Escritura, va a prevalecer por encima de el Hades y cualquiera de sus enemigos. Porque Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Para ponerme la mano a mí hay que pedirle permiso a Dios. Para poner la mano a usted, cristiano, hay que pedirle permiso a Dios. Nadie nos puede arrebatar de las manos de su Padre. La iglesia de Cristo tiene protección especial. Ha sido sellada por las arras de nuestra herencia, por el Espíritu de nuestro Dios, dice Efesios 1:13. Dice la palabra de Dios que fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice el Señor allí: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16:13, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y usted sabe qué seguridad tiene la iglesia tan grande, que el apóstol Pablo prorrumpe en gozo en Romanos capítulo número 8 y verso número 34. Vaya allí, Romanos capítulo 8 y verso número 34, y vea lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Usted sabe qué es el Evangelio? ¿Es el Evangelio? Mire, un Cristo que ha muerto, un Cristo que ha resucitado y un Cristo que ha sido exaltado.
Y dice allí: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que es un cristiano. Un cristiano es uno que está protegido y amparado por la persona de Cristo, quien es el fundamento de su fe y el único salvador de su alma. Eso es lo que es un cristiano. Eso es lo que es la iglesia de Cristo, aquella que tiene un solo fundamento, y ese solo fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice allí la palabra, tuvo razón el Señor de declarar a Pedro bienaventurado cuando él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted y Dios son la mayoría. Yo y Dios somos la mayoría. Nadie vence al cristiano porque nuestra victoria está en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tus ricas misericordias para con nosotros, cuando nos revelas las verdades de tu palabra que nosotros necesitamos conocer. Padre, gracias por Jesucristo. Él es el fundamento, el único fundamento de tu iglesia, el único que da salvación y vida eterna, el único que puede salvar, el único que puede proteger a aquel que ha creído en Él por los siglos de los siglos. Padre, gracias. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque somos pecadores perdonados por la obra de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tenemos herencia en los cielos por Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tenemos una eternidad segura al lado tuyo por Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque en Cristo tenemos la plenitud de todo que lo llena en todo. Bendice a tu iglesia, oh Dios, y que nosotros, como dice tu palabra, entendamos que hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que nosotros nos parezcamos a Cristo Jesús, que vivamos como Cristo Jesús, que podamos glorificarte como lo hizo Cristo Jesús, y que nuestro andar, oh Dios, manifieste a Cristo Jesús. Padre, y si aquí hay alguna persona que no te conoce, que ha podido ver por tu palabra hoy que solamente en Cristo hay salvación, que solamente Jesucristo es la base de nuestra fe, que solamente Cristo es la roca de nuestra edificación, de nuestra iglesia, de tu iglesia. Oh Padre, que pueda convertirse a ti, Señor, arrepintiéndose de sus pecados y estando dispuesto, oh Padre, de entregarle su vida a ti para salvación y vida eterna. Padre, que en esta oportunidad, si hay alguien aquí que no ha tenido un encuentro personal contigo, que no ha tenido un arrepentimiento de corazón, que pueda salir de este lugar llamándose hijo tuyo. Dice tu palabra que solamente a los que te han conocido
tienen la potestad de ser llamados tus hijos. Y clamamos, Señor, por salvación de estas almas. Y te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo.